¿Qué tal? ¿Cuánto vale un mojito? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto sale un mojito? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Mai, detrás de cámara. Lo tenemos al negro y somos a viajar y comer. Les damos oficialmente la bienvenida a una nueva serie de videos. Estamos en Cuba, específicamente ahora en La Habana. Y bueno, la idea es subirles un montón de videos de todo el recorrido que hicimos en Cuba. Digo hicimos porque este es nuestro último día acá en Cuba, pero nos pareció importante lanzar primero este video. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de tips y cosas importantes para comentarles para la gente que está planeando su viaje a Cuba. ¿Ok? Así que eso a lo largo del video se los vamos a ir mostrando. Gordi, antes que nada, Sí. ¿qué es ese monstruo que tenemos atrás? Bueno, este monstruo que tenemos atrás es como lo principal de Cuba, es como un símbolo de La Habana, ¿no? un símbolo de La Habana, exactamente. Esto es el Capitolio. Y el Capitolio fue inaugurado en el año 1929 y fue inspirado en el Capitolio de Washington. Pero incluso este es mucho más grande y mucho más ornamentado. Está bien, pero yo sé que ahí no sesiona el Congreso. No, ya no. Antes sí, pero ahora no. Ahora funciona lo que es la Academia de Ciencias. Es la sede de la Academia de Ciencias. Perfecto. Bueno, vamos a seguir recorriendo un poco y les seguimos contando algunas cositas. Dale, vamos. Y amigos, acá una aclaración importante. Por favor, si vienen, traigan repelente para los mosquitos, porque acá hay una gran epidemia de dengue y chikungunya, así que va a ser indispensable que traigan, por favor, algún aerosol, crema o algo para combatir a los mosquitos. Por otra parte, aclararles, nuestro canal es un canal de viajes, de entretenimiento, no es un canal que haga hincapié en la política, así que lo que van a ver es cómo está la ciudad, les vamos a mostrar imágenes y les vamos a ir contando, como hicimos acá en el Capitolio. Eso para que tengan una idea. Mirá, Gordi, un barrio chino. ¿A vos te parece? Qué locura, ¿no? Un barrio chino en el La centro Habana. de La Habana, a 2 cuadras del Capitolio. Creo que igual de barrio chino esto tiene solo el portón, el arco de entrada, me parece, ¿eh? Sí, sí. Pero igual no nos da el tiempo para mostrarles todo lo que queremos si entramos a cada uno de los lugares. Entonces, hoy no vamos a visitar el barrio chino, pero nada, contarles. Hay una especie de barrio chino en el centro de La Habana, a media cuadra del Capitolio. Es increíble. Gordi, algo que estuvimos notando estos días en La Habana es que la ciudad es una ciudad que tiene mucho contraste. Por ejemplo, ahí tenemos el Capitolio, digamos, el símbolo de la opulencia o de la riqueza, entre comillas, de la ciudad. Pero enfrente mismo, vean, tenemos el Hotel Saratoga que se derrumbó hace, no sé, 6, 7 años y sigue ahí destruido. Bueno, hay bastantes edificios que están en situaciones similares, pero lo más curioso es esto, que está enfrente del Capitolio de la ciudad. Gordi, nosotros vinimos en 2022 de vacaciones a Cuba, ¿no? El año que salimos campeones. Exacto, el año que salió Argentina campeón del mundo. Pero ahora como que estamos encontrando muchas diferencias, ¿no? Especialmente en un caso, una diferencia muy grande de aquella oportunidad. Lo que nos está pasando en este viaje es que acá en La Habana no están aceptando pesos cubanos o moneda nacional, como le llaman acá, sino que están aceptando solamente dólares. Y lo que quizá en el viaje anterior conseguíamos a 200 pesos, 300, que equivalen a 50, 70 centavos de dólar, hoy esos mismos productos lo están cobrando 6, 7 dólares. Así que, ¿qué te parece si te muestro un poco de qué se trata lo que te estoy diciendo y ver también qué solución le podemos encontrar o qué lugares encontramos nosotros para que para el turista sea un poquito más económico visitar La Habana? Porque realmente hoy está muy caro visitar los lugares típicos. Dale, vamos. Mientras vamos yendo al primer lugar, decirte, me da curiosidad que toda la gente, fíjense, camina por el medio de la calle. Muy poca gente es la que va por la vereda. ¿Vos sabés por qué es? Sí, sé por qué es. Acá los balcones suelen derrumbarse, entonces por eso la gente trata de no caminar por la vereda. Además, las veredas son muy angostitas, si te fijas. Entonces, bueno, la gente por las dudas camina por la calle. Igual hay que tener cuidado porque vienen autos, motos, todo, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, vos decís que esos balcones capaz, Sí. por el pasar de los años, por la falta de mantenimiento, pueden llegar a derrumbarse. De hecho, Exacto. se derrumban y suelen de vez en pasar, cuando hay sí. algún que otro accidente, ¿no? Así es. Así que si vienen por las dudas, traten de caminar por la vereda con precaución también. Sí, ¿no? sí. Si viene un auto, córranse, Perdón, pues por la vereda no, por la calle. Y si viene un auto, córranse, pues se lo van a llevar puesto. Sí.
Gordi, estamos en la famosa calle Empedrado. Y mirá a dónde te traje. A la bodeguita del medio. Se supone que es la cuna del mojito. Así ¿Será? dicen. Así dicen, no Bueno, sé. no les vamos a mentir. Nosotros ya vinimos hace 3 años, probamos el mojito y Flojo. capaz Flojo de papeles. no fue el mejor mojito que probamos de Cuba. ¿Te animás a preguntar cuánto vale el mojito? Dale, allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto vale un mojito? ¿Cuánto valen 6 dólares con 6 euros? Ok, ¿y en moneda nacional? En tarjeta de crédito. Solo tarjeta de crédito, ¿efectivo o no? Carne. Ok, gracias. Gracias. ¿Cuánto estaba el mojito? Tremendo, ¿no? 6 dólares. Cuando nosotros en 2022 le pagamos 200, entre 200 y 300, la verdad que no me acuerdo, pero estaba en ese rango. Claro, para explicarles, ¿cuánto vale hoy un dólar americano? Depende. Depende, esa es la respuesta. Contanos. El dólar oficial acá está alrededor de 130, 140 pesos. O sea que si vos vas Sí. con un dólar al banco y lo querés cambiar, Ujú. te van a dar 120, 130 pesos. Sí. Pero si lo cambias en la calle, bueno, un poco como pasa la historia en Argentina, ¿no? Que teníamos el dólar oficial, el dólar blue, si bien ahora están parecidos, hemos tenido estas diferencias. Acá en la calle está entre 350 y 450 pesos, dependiendo dónde lo cambies, ¿no es cierto? Ok, hay que tener cuidado de cambiar en la calle. Ojo en quien confíen. Ujú. Seguramente la gente de su hotel los pueda guiar. Se supone que en la calle es un poco más peligroso, te pueden llegar a dar hasta 450, pero la verdad que yo prefiero estar segura, tranquila y que me den un poco menos de cambio, ¿no? Claro. Pero vieron, 6 dólares el mojito. No había nadie había adentro nadie. de la bodeguita. Una lástima, porque ese lugar rebosaba de gente, Ujú. músicos a toda hora. Y bueno, capaz es temprano, son las 12 menos 5 del mediodía. Sí. Capaz es por eso. Ujú. Y bueno, ¿dónde estamos ahora? Estamos en la Plaza de la Catedral. Es otro ícono acá de Cuba. Es otro ícono acá de Cuba. Y se supone que es una de las plazas más lindas de América. Claro, Ahora, porque esa es la catedral, que está ahí, obviamente. Y la plaza vendría a ser todo este espacio que lo rodea. Que, a ver, me lleva directamente a una plaza tipo española, Exacto. algo bien europeo. La verdad me encanta. Me Muy hace lindo. sentir que estoy, obviamente, en otro país, porque no estamos en Argentina, pero pareciera Europa. Estamos en otro continente. Exactamente. Exacto. Y como dato, la catedral que tenemos acá atrás mío fue construida entre el año 1748 y 1777. Y se supone que está hecha con piedra coralina, que si la miramos de cerca vamos a ver restos fósiles. ¡Wow! Mirá lo que tenés en la mano. Mirá, ¿Qué te Gordi, conseguí? mirá lo que conseguí. Un pan con lechón. Mirá Wow. lo bueno que parece, ¿no? Sí. Y lo hacen ahí, te desmenuzan la carne. ¿Cuánto pagamos esto? Pagamos 400 pesos, es decir, $1, ponele. $1. Así Sí. que ya encontramos un lugar que queda en la calle Compostela, que si tenés moneda nacional, por 400 pesos te compras este sándwich que es bastante contundente. Vamos a ver cómo Excelente. está. A ver, contanos, ¿eh? Che, está re bueno. Me vas a acordar del lechón, viste, que comemos para las fiestas. Bien, Pero se lo siente saladito. sí. Y además te dan la opción de ponerle salsa de chile, de picante o de ají. Y además una salsita con vinagre y ajo, pero yo ya de ajo estoy hasta acá. Ujú. Así que nada, así solo sale buenísimo. Excelente. Ah, mira, viene con tomatitos también, ¿sí? Ah, bien, vino completo. Buena Esa cantidad de mochila. lechón. Y el pan suavecito, ¿no? Suavecito, suavecísimo. Bueno, excelente hallazgo. Vamos a seguir caminando a ver qué más encontramos. Mira, Gordi, mira dónde te traje ahora. Al bar Floridita, también uno de los más icónicos de la ciudad de La Habana, que dicen que frecuentaba el famoso escritor Ernest Hemingway. Hemingway. Ernest Hemingway. Que la verdad que iba a todos los bares Hemingway. Me parece que le gustaba el trago, ¿no? Me parece que sí, él era fanático de las barras, me parece. Bueno, bar La Floridita. Bar icónico acá en La Habana. Sí, me parece que nos vamos a quedar de nuevo sin tomar nada, porque mira, los daiquiris, $7.50. Otros cócteles también, $7.50, hasta casi $10. Y estos vírgenes que se supone que No tiene alcohol. no tienen alcohol, ¿sí? Y acá pregunté en la caja y me dijeron que no aceptan pesos cubanos. Ah, no aceptan tampoco. Sí, pero Ok. esto es relativo. Depende a quién le preguntes, Sí. van a aceptar o no. Porque ¿qué hicimos el otro día? La otra vez comimos acá adentro. Sí, porque hay un restaurante ahí, está bastante bonito, Muy lindo, comimos ropa vieja. Y ahí nos aceptaron los pesos cubanos. pero nos sacudieron. Sí, Fue una de los almuerzos más caros Más que caros que comimos casi acá. $40. Y ese día yo pregunté si el trago se podía pagar con pesos cubanos. Me dijeron que sí, que valía 3.000. Pero bueno, se ve que ahora te dijeron que no. Claro, igual 3.000 es el equivalente a $7.50. Exacto.
Así que bueno, nos quedaremos con ganas de probar un daiquiri de la cuna del daiquiri. Es un bar de 1817, uno de los bares más icónicos acá de La Habana. Pero bueno, nos quedaremos con las ganas. ¿Probaremos un daiquiri en otro lado tal vez? Y yo creo que sí. Amor, ahora estamos en otra parte súper importante acá de la ciudad, que es el Paseo del Prado. ¿Qué es el Paseo del Prado? Bueno, es esta pasarela que ustedes están pudiendo ver. Fue diseñada por un urbanista francés en el año 1772, pero el aspecto actual, lo que vemos ahora, es del año 1928. Este Paseo del Prado tiene unos leones de bronce que son uno de los íconos de este lugar, y este paseo era donde venía la gente a mostrar sus vestidos y pasear por elegancia por acá, por este sector. Apá, ya era como el paseo cheto, digamos, de la ciudad de La Habana. Cheto, exacto. ¿Sabes qué me hace acordar? Alguna película de esas que están ambientadas en épocas muy antiguas, que venían acá como a hacerse ver las familias, a pasear con sus vestidos grandes, así tipo damas antiguas. Bueno, me imagino que esto era algo así en su época. Recorriendo este Paseo del Prado también vamos a ver como varios artistas, ¿no? Que venden sus cuadros. Hay algunos que te pintan acá en el momento. Exacto, te pintan en el momento, hay otros que te hacen trencitas, así que hay varias opciones acá. Pero seguimos viendo contrastes. Imagínense, tenemos acá este edificio increíble de la Alianza Francesa, una construcción preciosa, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy bonita. Pero al lado, bueno, tenemos este tremendo basural ahí, que se ve que no recogen la basura, se nota hace días. Y recién pasamos y la verdad que el olor que se siente por varias calles de la ciudad es muy fuerte. Se ve que es una problemática esa que está atravesando Cuba, porque en varios lugares vimos este tipo de basurales, así que bueno, una lástima porque la ciudad es bonita y esto es como que la opaca un poco, ¿no? La opaca, exacto. Y acá estamos en otro punto súper icónico de la ciudad, estamos en lo que es el Malecón. El Malecón tiene 8 kilómetros de longitud y comenzó a construirse en el año 1901. Claro, el Malecón es como esta rambla, digamos, como si estuviéramos en Mar del Plata, ponele, que el camino es todo por allá, y tiene longitud de 8 kilómetros. Exacto, es un montón, la verdad. Y acá, bueno, es un punto de encuentro tanto para locales como para turistas. Los locales vienen mucho a pescar, vienen a charlar, a ver el atardecer. Y bueno, es una postal muy única acá de La Habana. Claro, porque además, si vamos para allá, tiene unas vistas increíbles. Miren allá, a lo lejos, está el Hotel Nacional y un montón, obviamente, de lugares de interés que no conocemos cuáles son. Pero bueno, se trata de esto, de sentarse acá, con un agua, con una gaseosa, con un cafecito. Una cervecita, ¿por qué no? Sí, no sé si se puede tomar en la vía pública, Okay. Eso no te lo puedo confirmar. Okay. Pero charlar, conversar, besarse, ¿por qué no? ¿Por qué no? Qué romántico. Para los románticos. Pero se trata de esto, es un paseo muy bonito, pero bueno, a mí la verdad ya me está agarrando calorcito. Sí. Te soy sincero, me está dando ganas de tomar una cervecita o algo fresco. Bueno, podemos buscarla a la cervecita. Vamos a buscarla, vamos a ver cómo llegamos. Pues la idea es ir al Hotel Nacional a mostrárselos también y ver cómo es el régimen, a ver si nos aceptan los pesos cubanos. Nosotros seguimos insistiendo, queremos tomarnos un mojito, pero pagar en pesos cubanos. Se está complicando, pero tal vez en el Nacional, ¿quién te dice? Lo conseguimos. ¿Quién te dice? Pará, Gordi, antes de seguir, miren esto. No sé si se llega a ver, pero allá hay una persona con el snorkel. No lo puedo creer. Qué peligro, ¿no? Sí, no sé, a ver, el local debe saber que no pasa nada. Ojo, se ve la corriente. Sí. Debe ser peligroso como el agua golpea contra las piedras. Pero bueno, qué sé yo. Uf. Yo también estoy para darme una zambullidita, te digo. Sí, yo también, pero no me animo. No me animo a tanto. Ah, me olvidaba, antes de seguir, otro dato. No sé si es por allá o por allá, todas las noches, a las 9 de la noche, es donde lanzan el famoso cañonazo, ¿sí? Así que hoy vamos a tratar de estar atentos a esa hora, porque se supone que se escucha en la mayor parte de la ciudad. Exacto, eso nos dijeron ayer. Nosotros hasta hoy, hace 2 noches que estamos, pasamos 2 noches acá, digamos, y no lo sentimos ninguna de las 2 veces. Pero bueno, tal vez estábamos en otra. Claro, hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Y acá, enfrente del Malecón, también vemos construcciones que están muy, pero muy deterioradas. Se ve que la cercanía con el mar, la sal marina, el viento, hace que se rompa más rápido todo, ¿no? Exacto. ¿Sí? Gracias. Se echa para acá y el muchacho. Sí. Bueno, gracias. De nada. Cuidado con la cabeza. Sí. Gracias. Genial. ¿Listo? Listo.
¿Cuánto conseguiste? 2000. Vamos. Qué servicio espectacular. Genial, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias a Adiós. usted. disfruten. Gracias. Gordi, ¿a dónde te traje ahora? ¿A dónde te traje? Porque yo me subí al Cocotaxi, arreglé el precio. Ah, así cierto. que Cocotaxi se llama ese medio de transporte que usamos Cocotaxi, pagamos 2.000 pesos desde el malecón hasta acá, hasta el Hotel Nacional. Y bueno, el Hotel Nacional es otro ícono acá de la ciudad. Es de los años 30 aproximadamente. Y bueno, fue frecuentado por Frank Sinatra, por Churchill, hasta por la mafia estadounidense de los años 40 y 50. Y ahora vamos a visitar también los jardines que tienen unos cañones que se usaban en su época. Vamos. Mira, Gordi, cómo nos reciben con Alfombra la alfombra roja. Tremendo. Siempre alfombra roja para nosotros. Claro, decían, vienen los chicos a viajar y comer, hay que desplegar la alfombra. ¿A vos te parece? Acá estamos, en los jardines del Hotel Nacional. Tremendo, la verdad que es hermoso, está lleno de gente, lleno de vida, así que me parece un lugar muy imperdible para venir si estás acá. Claro, además eso es de acceso gratuito, ¿no? O sea, no te preguntan nada si entras, si no entras, o sea, no pasa nada. El tema es que es un poco caro, ¿no? Claro. O sea, hospedarte acá decís vos o tomar algo. Y hospedarse seguramente. Sí. Tomar algo no lo sé. No lo sé, por eso vamos a averiguarlo. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto sale un mojito? 6,70. 6.60. ¿Y se puede pagar con moneda nacional? No. Gracias. Bueno, contanos. Fracasamos de nuevo, amigos. Oh. 6.60 vale el mojito y no se puede pagar con moneda nacional, solamente dólar estadounidense. Bueno, estamos destinados al fracaso nosotros. Hoy me parece que sí, está complicado. Bueno, igual acá tenemos un truquito. ¿Por qué? Porque ayer vinimos a comer a la noche, vinimos a cenar, y si le caes bien a la persona que te atiende, te puede llegar a dar una carta en pesos cubanos, que es un poquito más económica que la carta en dólares. Ahora les vamos a mostrar dónde es el restaurante, ¿sí? Bien, es un salón precioso, ya te adelanto. Bien. Es un salón muy bonito y comimos de 10. Pero antes, mirá qué bonita la pileta del Hotel Nacional. La verdad que es muy hermosa. La única lástima, veo, que no le da el sol, o por lo menos hasta ahora, ¿no? Claro, el que construyó la pileta no se dio cuenta de que tenía que orientarla al sol. Pero bueno, es un detalle, pero se la ve muy bonita, ¿eh? Y tiene unas vistas hermosas. Tenemos la vista al mar, así que espectacular. Excelente. Bueno, entonces, acá tenemos los cañones que decía que se usaron en la crisis de los misiles. Exactamente, son 2 cañones y los tenemos acá en exhibición para que podamos verlos, sacarle fotos. Claro, este es uno, que es el más largo, se ve, y este es el otro, que es como más cortito. Y atrás de este cañón, ¿qué tenemos? Tenemos una parrilla. Una parrilla. Acá hay un aroma, amigos. No, ya se me está abriendo el apetito, les digo. Se te está abriendo el apetito. A mí también. Pero bueno, ya nos vamos a ocupar de ese tema. Mirá, Gordi, lo que tenemos acá. ¿Qué onda? Son Unos pavos reales. Pavos reales. Este venía recién medio, Sí, combativo. claro, combativo. Pero vean, acá hay algunos más. Están ahí, tranquilos, comiendo, ¿no? se ve que los alimentan. Así que bueno, nada, queríamos mostrarle esta curiosidad que nos llamó mucho la atención, La ¿no? verdad que sí. Nunca vi esto dentro de un hotel. Bueno, Gordi, aquí es. Acá es donde comimos ayer, donde cenamos. Se llama Comedor de Aguiar. Y de verdad comimos de lujo. Fue una cena hermosa. Comimos de entrada, vamos a contarles un poquito. Sí. Comimos jamón serrano relleno de frutas. Estaba espectacular. Es un jamón español que tenía un sabor riquísimo. Claro, relleno de ananá y papaya. Sí, ananá y papaya. Después vos comiste un risotto de mariscos que vos me dijiste estaba riquísimo, tenía pulpo, ¿no? Estaba delicioso, sí, tenía pulpito, estaba excelente. Y yo comí una cazuela de pollo estilo Aguiar, que era un pollo deshuesado envuelto en panceta con una salsa de pasas de uva agridulce. Estaba riquísimo todo. Comimos postre también. Tres leches mexicanos, súper auténtico, lo decían. Autentiquísimo, muy rico. Vos tomaste unas copas de vino y gastamos 40. 4 copas de vino. Y gastamos $40, amigos. De verdad que fue una cena de lujo con música en vivo. Tocaron el piano, tocaron la guitarra, cantaron. La pasamos increíble. $40 parece costoso, ¿no? Pero fíjense, en Argentina, ¿qué salen como una parrilla? ¿Qué pueden gastar? ¿90.000, 100.000 pesos? Sí. Que son 60, $70. Acá comimos en un restaurante con un ambiente de lujo, comida distinta de todo lo que encontramos en Cuba y con un espectáculo de piano, otro espectáculo de música. La verdad que fue un momento
muy agradable, muy lindo. Bueno, miren, como curiosidad, acá tenemos el menú de los famosos, acá en el restaurante Comedor de Aguiar. Por ejemplo, acá cuando vino el Diego, pidió pizza de jamón y chorizo. Qué grande. Un maestro. Después, bueno, acá la doña pidió un filete de pescado de lomo de atún. Qué cheto, ¿eh? Sí, muy cheto, muy cheto. Después, a ver, ¿a quién más tenemos? Mirá Fito Páez. Entrecote a la parrilla. Bien. Bien, Fito, ¿eh? Un entrecote a la parrilla. Al final el más sencillo era Diego, que pidió pizza de jamón y chorizo. A ver, ¿a quién más podemos...? A ver... ¿A quién más tenemos? Benicio del Toro. Mirá, a ver, Benicio del Toro. Ropa vieja a la criolla. Claro, este por lo menos pidió algo típico cubano, ¿no? Cubano. Y mira, la Paris Hilton. ¿Dónde la está Paris Hilton? Acá. Ah, Paris Hilton. ¿Qué Comió pidió? cóctel de mariscos con piña. Claro, estás en Cuba, comes mariscos y fruta de acá de la zona, ¿no? Pero bueno, muy interesante acá el menú de los famosos. Bueno, Gordi, llegó el momento. Llegó el momento. ¿Qué me decís si te digo que encontramos un restaurante para comer y también para tomar algo donde podemos pagar con moneda nacional y los precios son bastante cómodos, te diría? Claro, que es lo que estamos buscando, un lugar que se pueda pagar en moneda nacional y que sea relativamente accesible. Exacto. Estamos en el restaurante Cuatro Lunas. Es un paladar, en realidad, lo que le llaman acá en Cuba. Es un lugar muy bonito, acogedor y tiene diferentes espacios. Nosotros estamos en un sector de la terraza, pero también hay lugares adentro con ambiente climatizado. Y la carta es bastante variada, te cuento. Tenemos, por ejemplo, de entrada diferentes opciones. Sopas, tablas de jamones serrano, bolitas de queso, fajitas de pollo. De platos principales tenemos varias opciones de pescado, por ejemplo, langosta, pulpo, calamares. Tenemos la típica ropa vieja. Después también tenemos pastas, bueno, diferentes guarniciones y cócteles. Tenemos mojitos, caipiroscas, caipirinhas, agua libre. ¿Está a $7? No, el mojito está a 750 pesos. Es decir, un poquito menos de $2. ¿Ni será rico? Yo espero que sí. El lugar es muy lindo, así que yo espero que el mojito sea lindo y la barra de adentro es preciosa. Así que yo imagino que va a estar bueno. Le tengo Ok. Bueno, estamos en Cuatro Lunas a casi 3 cuadras del Hotel Nacional, en el barrio del Vedado sería. Es un poquito alejado de lo que es el centro, La Habana Vieja, pero vieron que por 2.000 pesos nos trajo un cocotaxi casi hasta a la puerta del Hotel Nacional. Exactamente. Así que es bastante accesible este lugar. Bueno, vamos a ver qué nos depara. Esperamos que venga la comida. Dale. Bueno, llegaron las bebidas. Llegaron las bebidas. Llegó el mojito. Y te aviso, antes Sí. que nada, que vos hoy vas a ser la catadora oficial tanto de las bebidas como de la comida. Porque Ok. si se graba para el lado que estoy yo, no se ve nada, ¿sí? Ok, me quedo acá, estática, así me puedo grabar. Perfecto. Este mojito vale 800 pesos y es un mojito especial porque es con ron oscuro. Por lo general el mojito es con el ron blanco. Este es con ron oscuro. Claro, como acá tenemos el de aquí. ron blanco, el común, sale 750 pesos. Este vale 800. Bien. Vamos a ver cómo está. Tiene mucha pinta. Ok. No te lo tomes todo porque es mío. Wow. Está rico, está potente, tiene bastante alcohol, pero está como balanceado. Tiene mucho sabor de la hierbabuena Bien. y tiene dulce del azúcar, pero no, viste, cuando ya te empalaga, como que se pasaron de azúcar. Está súper correcto. Balanceado, equilibrado. digamos. Exacto, balanceado, equilibrado. Y te hago una pregunta. ¿Es más rico que el de la bodeguita del medio? Sí, 1000 veces. Este es espectacular. Y es mínimo el doble de grande. Y el Y un 3 veces tercio, más barato. Claro. Y un tercio del precio del mojito de allá. Así Bueno, que, es hasta ahora un una win-win. joya. Sí, absolutamente. Bueno, y tenemos otra curiosidad. Sí, algo que me llamó mucho la atención. Miren, amigos, acá conseguimos Pepsi. Y no solo conseguimos Pepsi acá en los restaurantes, digamos. Conseguimos Pepsi también en la calle. Hay muchos lugares donde hay mesitas en la calle o puestitos donde la gente vende en su propia casa. Tipo kiosquitos. Kiosquitos, claro, que venden Pepsi, 7-Up, Mirinda. Así que como que llegó otra vez estas bebidas importadas, ¿no? A Cuba. Sí. Llegó la entrada. Pedimos unos tacos de langostinos. Pero no es la comida más cubana No, de la somos tierra. conscientes. Pero bueno, May estaba tentada de tacos y son de langosta, no son de langostinos. Exacto. Estos tacos son de langosta, vienen con una salsa tipo de tomate, acá le llaman enchilada. Viene también con lechuga y 2 salsas, guacamole y una salsa de frijoles refritos. Así que bueno, tiene un aspecto espectacular y un aroma. Sí, el aroma, muy eso tentador. es increíble, el aroma que larga. Sí. Me estás rompiendo mi Ay, taco. perdón, mi amor. Te estoy robando tu taco. Y así. Uy, te vas a volar. Me voy a volar. Wow. Está riquísimo, amigos. Tiene un sabor muy bueno, bien saborizado, bien sazonado.
Así que está súper aprobado. Lo que sí se me está desarmando un poquito el taco. Bueno, pero bueno, entrale tiene tranquilo. bastante relleno. Bueno, llegó la hora de los platos principales. Soy una afortunada y voy a probar tu comida y la mía. Sí. Igual vos de principal, bueno, vos sos muy taquera. Y bueno, tenía ganas de comer en realidad estos tacos y vos te tentaste con los de langosta, entonces pedimos los dos. Ok. Así que ahora voy a probar los tacos de res, Sí. son de ropa vieja. Claro, tipo ropa vieja, Ujú. carne de res, de Desmenuzada. vaca, desmenuzada. Exacto. Y vos yo me tenés- pedí, mira esto, Tremendo, ¿eh? Es es langosta. una colita de langosta grillada, grillé sería. Ujú. Porque ayer pedimos al ajillo y la verdad que es Estaba riquísima, deliciosa. pero es muy pesado el tema del ajo. Sí, Después te comes esa langosta y no podés hablar ni por teléfono. tremendo. Y tu porción de langosta viene con arroz. Sí, sí, acompañado. esta viene con una porción de arroz incorporada, que Sí. viene en el precio, digamos. Exacto. Si quieren algo más, pueden pedir aparte Ujú. papas fritas, puré o lo que Sí. a ustedes les guste, pero pagarlo aparte. Exacto. Bueno, si te parece voy a cortar un pedacito así de tu langosta. me vas a vino robar la como- langosta. Vino porción extra, me parece. Una porción extra. Mira, voy a robarte así un pedacito. A ver cómo Eso está espectacular, te lo digo ya. Provecho. Riquísimo. El sabor de la langosta está espectacular. Bien sazonadita, no sé cómo explicarlo. Está grillada, tiene pedacitos así como crocantitos, muy rica. Y te viene con una salsita de ajo, que esa también es espectacular. Esta de acá, Le claro. queda muy bien. Te pregunto, porque este es nuestro último video, nuestro primer video, pero el último estamos grabando realmente. Exacto. En Cienfuegos probamos langosta. Sí. ¿Cuál te gustó más, la de acá o la de Cienfuegos? Para mí la de acá es la más rica. La de Cienfuegos estaba buenísima igual también, ¿eh? Están muy parejos. Pero esta creo que tiene ahí un puntito más arriba. Perfecto. Sí. Bueno, ¿voy con mi taco? Dale. ¿Parece? Ah, te vas a enchastrar de nuevo, digamos, Ah, porque mira, el taco de langosta parecen estaba re ser- jugoso. Sí, estos son más fáciles de comer, me parece. Ok. Está bien relleno también, ¿eh? Bueno, adentro. Bueno, me encanta. Algo que no dije de los tacos anteriores, las tortillas son de maíz. Entonces eso te lleva automáticamente a México. A mí me Claro, das son tortilla de maíz. auténticas tortillas de maíz. A mí me das tortilla de maíz y yo, mi mente se transporta allá. Está muy rico, está bien relleno. Y me encanta, creo que es como la característica de este lugar. La sazón de la comida es espectacular. Está bien sazonado, bien condimentado. Así que este taquito es un 10, me encantó. Bueno, llegó el momento complicado, el momento triste, el momento de pagar. Donde Hay hay que que sacar pagar. la billetera, donde hay que sacar los dólares o moneda nacional Pagá la plata. y gatillar. Exacto, pagar la plata. Para hacer un poco más feliz el mal momento, te traen una cajita musical. Sí, que ya se acabó la música. Ya se acabó la música, pero antes tenía musiquita. Pero vean, el precio total fue de 10.650 pesos, que traducido el dólar a 400, que lo conseguimos nosotros, es de casi 27 27 dólares. ¿Sí? Así Acá es. vos podés pagar en dólares y te van a tomar el dólar a 360 pesos, o sea que pagarías 29,58 dólares o en euros 26,63. Pero fíjense, 27 dólares. O sea, vimos que en el centro comprábamos 2 mojitos por 12 dólares o 2 daiquiris por 15 dólares. Por 15. Miren, por 12 o 14 dólares más comimos una porción de taco de marisco, una porción de taco mexicano, una langosta grillada, tomamos un agua, un mojito oscuro, una Pepsi y una cerveza y gastamos 26 dólares. Me parece un excelente precio, ¿eh? Sí, sí, Sí. sí. A ver, tengan en cuenta, este lugar no nos está pagando, no nos regalaron nada, o sea, pagamos todo, pero queríamos encontrarle la vuelta para ver, che, en qué lugar pueden usar los pesos cubanos que hayan cambiado, o si tienen dólares, ¿dónde van a rendir mejor los dólares que ustedes traigan? Porque como les dije, acá les van a cobrar 360 al dólar y van a recibir un servicio que es, la verdad, muy bueno. Sí, de lujo, diría yo. Vamos a pasear un ratito más y les mostramos un poquito del barrio del Vedado. Dale, vamos. Bueno, Gordi, ya terminamos de almorzar, pero te traje a comer el postre a la heladería más codiciada de acá de Cuba, de La Habana, ¿sí? Exacto, más codiciada y más típico, ¿no? Del cubano. Exactamente, se llama Copelia y queda en la playa central, acá en el Vedado, enfrente del Trip Habana Libre y bueno, y del cine, o sea, es como un lugar muy visitado. ¿Qué pediste? Pedí un plato con 2 bolas.
Vamos a ver qué nos traen, porque ¿Cómo no... con 2 bolas? 2 bolas o 2 bochas. Acá Ajá, le dicen 2 bolas. Acá le dicen bolas. Ok. Así que bueno, vamos a ver, porque no me preguntaron qué sabores quería, así que tal vez nos traen los sabores que hay. Exacto. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, mirá. Acá llegó. Es helado de vainilla Sí, con salsa de chocolate. exacto. Helado de vainilla con salsa de chocolate. Yo Y no tiene estaba una mintiendo. galletita. Tiene galletita y como el polvito de esa galletita, ¿no? Sí, a ver, Ay, bueno, probalo. tengo una expectativa con esto, te cuento. Bueno, yo también, pero si seguís demorando, Ay, se me hace vas a buena tomar leche de vainilla. A ver. Está bueno. Ay, me encanta, ¿verdad? Probá vos y te digo a qué me hace acordar. Bueno, mi turno. Dale, baby. ¿Se derrite enseguida? Sí. Es tremendo. Salud. Me tenés que decir a qué te hace acordar. Ay, no sé. ¿Tipo un malvavisco? No, digo, ¿no te hace acordar como un helado de McDonald's? Como el helado soft. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver porque esto está como re espumoso. Eso, mucho No es el espuma. helado convencional, es como un helado espumoso. Ujú. O sea, ni siquiera llega a estar como helado, siento yo. Claro, la temperatura, sí, es verdad. Pero me encantó. Es como una mezcla entre helado crema y helado soft de McDonald's. Claro. Y la galletita le da buena Una crocancia. consistencia, una crocancia extra. Ujú. Me gusta. Me encantó, ¿eh? Te digo que me parece que voy a probar más. Voy a pedir más. Bueno, 80 pesos el heladito. 80 pesos, Un una ganga. regalo. 80 pesos, imagínense, equivalen a 20 centavos de dólar. Nada. ¿Sí? Ujú. Así que, bueno, seguimos acá paseando un rato por el Vedado. Yo les recomiendo que lo vengan a visitar porque es un barrio distinto, es un barrio como más elegante, digámoslo de alguna manera, y estructuralmente como más imponente. Ok, sí, me parece exactamente lo mismo. Es muy lindo el barrio, como más prolijito, ¿no? Como que sale un poco del caos de La Habana. De La Habana Vieja. De La Habana Vieja, exacto. Y acá en el barrio Vedado tenemos la universidad, Sí. la Universidad de La Habana. La Universidad de La Habana. ¿Saben en qué año fue fundada esta universidad? No, En el año 1728. ¡Wow! decía que es una de las más viejas de América. Exacto, es una de las más antiguas de América, tiene 88 escalones y tanto los escalones como la figura alma mater, la estatua, son como símbolos estudiantiles acá de La Habana. Y O sea, pará, la escalinata tiene 88 escalones. La Porque yo me escalinata. imagino que adentro de la universidad debe haber más escalones Claro. para subir al... yo me imagino que sí, pero la escalinata esta son 88 escalones Ok. en total. Que ayer lo subimos, pero nos cagaron a pedo porque no se puede subir. Sí, así no se que puede. ahora hay seguridad abajo, te avisan que no podés subir los escalones. Nosotros, desconocimiento total y absoluto, no lo sabíamos. Solo estudiantes y profesores. Exacto. Y como datos curiosos, acá estudió Fidel Castro. Fidel Castro, mirá vos. ¿Abogado Fidel Castro era? No lo sé, desconozco. Pero si vos decís que es abogado, yo te creo. Bueno amigos, nuestro viaje terminó, pero para ustedes todavía no terminó porque les van a quedar un montón de videos por delante. Pero antes de terminar el video queremos darles algunos tips que nos parecen importantes. Igual, antes de los tips vamos a hablar un poquito de qué pasó con la moneda, porque ya vieron la problemática del video, que muchos lugares solo aceptan dólares. Bueno, esto pasó porque la moneda sufrió una devaluación muy grande, entonces los comerciantes como que ya su moneda no vale nada, entonces por eso optaron por aceptar dólares o pago con tarjeta en dólares, ¿ok? Igual, bueno, ustedes vieron en el video que hay muchísimos lugares, muchísimos comercios que sí aceptan pago en moneda nacional y obviamente hay otros que no les mostramos en el video, pero que también aceptan pago en moneda nacional. O sea, es cuestión de buscar esos lugares. Claro, y tengan en cuenta que capaz los precios que les mostramos en este video en pesos cubanos, capaz mañana suban, ¿no? Obviamente. Por el tema de la devaluación. Y la inflación, como Claro. pasa en Argentina, ¿no? ¿Cómo pasa? Obviamente. Y ahora sí, vamos con algunos tips que nos parecen importantes. Tema internet en Cuba. Bueno, en Cuba, nosotros, por ejemplo, yo tengo Claro. Y yo con Claro tengo un plan en el cual puedo usar mis gigas en toda América, exceptuando Cuba. Entonces, yo acá no puedo usar mis datos. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, en los hoteles que vamos a visitar, obviamente todos tienen Wi-Fi, así que ahí van a estar conectados y no van a tener problema. Si quieren seguir teniendo conexión en toda Cuba,
cuando llegan al aeropuerto hay algunos locales que venden un chip, es un chip físico, Sí. que bueno, ahí tiene la línea cubana, creo que sale algo así como $25, Sí, 10 25 gigas. dólares. Por 25 dólares te dan 10 gigas, ¿sí? Pero como decía ella, es un chip físico. Si tenés los iPhone de última generación, no lo vas a poder usar porque son con eSIM. Exacto. Pero bueno, eso es una alternativa por si quieren estar conectados 100%. Otra cosa importante a tener en cuenta, si no van a tener conexión, como nos pasó a nosotros desde Google Maps nos descargamos los mapas de los lugares donde íbamos a estar, de Cienfuegos, de La Habana, de Los Cayos, como por las dudas, para tenerlos disponibles, más que nada en las ciudades donde vas a estar caminando y te vas a estar moviendo de un lugar al otro, ¿no es cierto? Claro, es la opción de descargar mapas sin conexión. Para que vos, cuando estés sin internet, puedas por lo menos tener una referencia si buscas algún lugar de cómo llegar, ¿no? Exacto. Un tema que estábamos hablando en el video y que bueno, acá lo vamos a desarrollar un poquito más, el tema del cambio. Obviamente ustedes vieron en el video que si están con dólares o con tarjetas se pueden manejar perfectamente en la mayoría de los lugares, no van a tener problema. Pero en algunos lados les va a convenir tener moneda nacional porque la conversión en algunos restaurantes es Mayor. mayor. O O sea, sea, todo lo que te cobran en dólares, en equivalencia con otra moneda, es más caro, ¿sí? Exacto. Así que por eso es que quizá les convenga tener algún peso cubano, pero bueno, tampoco es excluyente para visitar La Habana y mucho menos si estás 2 o 3 días. exactamente. En caso de que quieran cambiar, en la calle les van a ofrecer, como les dijimos, cambio a un cambio muy tentador, 450 pesos. Tengan cuidado, esto nos lo advirtieron en el hotel, tengan cuidado porque hay muchas estafas en La Habana, principalmente en La Habana, que es una ciudad grande y bueno, pasa eso, ¿no? Hay muchísimas estafas. Sí, varios empleados del hotel nos contaron que algunos turistas salen con 100 dólares, se lo dan al primero que se cruza en la calle y cuando les dan el cambio, porque no te lo dejan contar ahí en el momento. Entonces vos te vas a tu hotel, lo contás y te das cuenta ahí ya es tarde. Tarde, que te estafaron, porque capaz que te dan, ellos tienen billetes de 10 pesos, 20 pesos, Te vos dan ves un un fajo manojo así de así, billetes. parece que tenés un montón de plata y en realidad son nada, 2.000 pesos. Entonces tengan eso en cuenta. ¿Qué hicimos nosotros y qué les recomendamos hacer a ustedes? Si tienen un transporte del taxista que los lleva de un lugar al otro, que ya lo conocen, bueno, ahí esa persona tal vez los puede ayudar a cambiarles. O si van a comer a algún restaurante, ahí preguntar, ¿no? En el restaurante mismo, ¿ustedes cambian? A nosotros nos han ayudado bastante en un montón de lugares. Así que bueno, ahí están confiados, les van a contar la plata delante de ustedes, no es que se lo van a dar así de canuto, escondido, ¿ok? O bien en su alojamiento, en su hotel. Bueno, en el hotel generalmente te van a cambiar a oficial. Claro. Pero si ustedes están hospedando en una casa de un cubano o de un Airbnb, por decirlo de alguna manera, ahí pregunten porque seguramente también los van a poder ayudar Exacto. y les van a pagar un buen cambio. Exacto. Y el último punto que nos anotamos para comentarles es el tema de la seguridad en La Habana. Pero creo ¿ok? que es el que la gente tiene más dudas, ¿no? ¿Es seguro visitar La Habana? ¿No es seguro? Nosotros apenas llegamos al hotel, nos dijeron, chicos, tengan cuidado, en la calle los van a parar, les van a ofrecer puros, habanos, les van a ofrecer ron, les van a ofrecer un transporte. Traten de no hacerle caso a nadie. ¿Por qué? Porque, bueno, pueden caer en muchísimas estafas, ¿ok? Entonces, tal vez para tomarse un taxi es mejor o parar los taxis amarillos que están en la calle. Ahí están los cocotaxis que nosotros los hemos tomado y son seguros. Para comprar habanos, bueno, entrar a alguna casa que vean que venden habanos, que venden ron, ¿ok? Ojo, esto es lo que nos dijeron en el hotel. Nosotros nos hemos sentido muy seguros caminando por La Habana, obviamente siguiendo las recomendaciones de las personas del hotel. Por ejemplo, no hablar con todas las personas, más allá de que uno siempre tiende, cuando a uno lo saludan, tiende a frenar y hablar. Pasa que si vas también hablando con todas las personas que se te cruzan y que se te van a acercar a hablar, no llegas. podés caminar, o sea, vas a tardar 1 hora en caminar 2 cuadras. Así que a veces hay que saludar amablemente y seguir. Y seguir ¿sí? caminando. Porque te van a ofrecer siempre los autos clásicos, esto, lo otro. Algunos, obviamente, la mayoría son de confianza, pero ojo, porque cuando vos contratás un servicio, por ejemplo, un auto clásico, después ya te van a querer Vender el habano. Vender habanos. Después, cambio. Cambio. O sea, y en alguna te van a Alguna vas a enganchar. caer. De hecho, nosotros, no este año porque aprendimos, Sí. pero hace 3 años tuvimos una situación muy turbia con el tema del cambio y casi nos estafan $200. Nos dimos cuenta a tiempo Sí, y sí. zafamos. Pero es el modus operandi de siempre. Alguien te está esperando fuera del hotel, te ve que saliste del hotel y te dice, yo soy empleado del hotel. Entonces vos ahí agarrás confianza y decís, ¿cómo lo empleado del hotel me va a estafar? Y ahí te va llevando, y que es lo que nos pasó a nosotros, Sí. que por suerte al final no pasó nada. Pero fue un momento incómodo. Sí.
Y en el hotel esta vez nos avisaron, chicos, cuando salgan del hotel, si alguien les dice yo trabajo en el hotel, es mentira. Acá nadie de los que trabajan en el hotel te van a parar en la calle y te van a hablar. O sea, eso olvídense. Obviamente los empleados te van a hablar adentro del hotel, pero afuera no te van a intentar llevar a ningún lado, ni vender nada, ni hablar, ni nada por el estilo. Y después de delitos, lo que decían, que a lo sumo puede llegar a sufrir algún arrebato o algo así, que bueno, para los argentinos un arrebato es un mimo. Sí, Pero bueno, o sea, lo de siempre, no andar con el celular tan expuesto, vayan con riñonera al frente, cerrada. Las medidas de seguridad que hay que tener tanto en La Habana como en París, como en Buenos Aires, en Asia, como en todos lados. Y si nos dijeron que a la noche tengamos más precaución, ¿no es cierto? Porque de día, bueno, hay mucha gente y demás, pero bueno, de noche ya es un poquito más complicado. Si querés ir lejos, nos dijeron, por favor, vayan en taxi, Sí. no se muevan caminando muy lejos. Nosotros nos movimos caminando de noche solamente ahí a 2 cuadras del hotel. Más allá de eso no nos animamos, nos movimos siempre en taxi. Claro. Y para comentarles, hicimos una excursión que nos ofrecieron desde el hotel mismo donde estábamos hospedados, que nos llevaron a ver a Buena Vista Social Club, ¿no es cierto? ¿Una excursión la llamaste? Bueno, sí, Bueno, no puede sé, llamarse ¿qué? como excursión o fuimos a un evento, ¿no? A un evento, exacto, que es un lugar donde te ofrecen comida, digamos, si querés podés cenar o no, te ofrecen también unos tragos. Claro, el evento era en un teatro ahí muy cerca del hotel. Exacto. ¿Qué tenés? Como les decía, comida, 3 tragos incluidos y una banda que cantaba música cubana espectacular, muy linda. Cantaban canciones de Buena Vista Social Club. Para que lo tengan en cuenta, les vamos a dejar ahí seguramente alguna imagencita. Vale $60 con la transportación incluida, nos incluye a nosotros. Y los alimentos. Los como alimentos y las 3 bebidas para cada uno. Claro, porque tenés la opción de ir al lugar sin alimentos, vale $35 por persona. ¿Sí? ¿Por qué May dijo Buena Vista Social Club con comillas? Porque bueno, a vos te lo venden el show como si fueran los músicos de Buena Vista Social Club, que es una banda, un conjunto musical cubano del año 95 que se fundó, pero que ya no estaba vigente, digamos, su música sí, pero los cantantes no. Es como que vayas a Londres, por ejemplo, y te vendan que vas a ver a los Beatles. Claro. Esta es una banda que toca música tipo covers, muy bien logrados. Eso, chicos, los músicos son espectaculares. Espectacular, unas voces que yo jamás escuché en mi vida así en vivo, una cosa espectacular. Pero no son Pero no los son músicos de Buenavista Social Club. Así que tengan eso en cuenta para que después no se enojen cuando se enteren que no es la banda que ustedes... No ves Buena Vista Social Club porque muchos de los integrantes de la banda fallecieron y la banda terminó desintegrándose. Dentro de lo que vimos nosotros había un músico que tocó alguna vez en el Buena Sí, Vista Social Club. un trompetista. Un trompetista, pero bueno, la banda no es esa, tiene de hecho otro nombre. Claro. Pero bueno, fue muy divertido, De lujo, bailamos, lo de lujo. pasamos increíble, así que eso se lo recomendamos para que lo tengan en cuenta porque la verdad nos gustó muchísimo. Bueno, hasta acá nuestro video de La Habana. Ah, ojo, nosotros estamos en el aeropuerto por volver ya a Buenos Aires. Si vienen al aeropuerto de La Habana, traigan buzo, traigan pantalón largo, pues se van a morir de frío. Tienen el aire acondicionado al palo, no tengo estalactitas de suerte, así que nada. Ah, y algo más, medicamentos, chicos. Eso lo vamos a mencionar también más adelante en otros videos, pero bueno, este es el primero, así que me parece importante mencionárselos. Acá es muy difícil conseguir medicamentos, si te llega a pasar algo, si te engripás, si te resfriás, si tenés algo, un dolor de cabeza, así que por favor traigan lo que suelen usar, ibuprofeno, paracetamol, algún antigripal, algo para el estómago. Sí, si lo les que duele. suelen usar y más también, Y más por también las dudas. por las dudas. O sea, Sí. después de última se regala, porque acá la gente necesita un montón. Pero bueno, vengan equipados en ese sentido por las dudas. Sí. Amigos, se vienen videos de Cienfuegos, Cayo Cruz, Cayo Encenacho, Cayo Guillermo, Playa, se vienen un montón de videos, así que quédense ahí con nosotros en esta serie nueva de Cuba, ¿sí? Eso fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, dejarnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Hasta la próxima. Bye. Chan, chan, que el mar se ría.